Buenos días, vamos a empezar la webinar. Muchas gracias a los ponentes por prestarse a participar en la webinar. Y muchas gracias a los asistentes, ¿no? Somos en total os habéis inscrito unas 450 personas. Y bueno, la verdad es que de todas las provincias españolas, de todos los sectores. Y bueno, vamos a intentar pues aclarar en la medida de lo posible lo que podamos, ¿no? En 1 hora y media. Lo que tenemos pensado es mantener en 1 hora un coloquio entre las 7 personas y posteriormente que podáis vosotros también participar, ¿no? Y así hacemos la 1 hora y media. La forma, digamos, de participar con nosotros es o bien levantáis la mano y podéis hablar, digamos, os abrimos el micrófono y podéis hablar, o bien nos escribís a preguntas y respuestas. No lo hagáis por favor en el chat, sino en preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, preguntas y respuestas, la verdad es que lo podéis utilizar desde ya, porque al final nosotros tenemos un borrador de preguntas inicial, pero seguramente vosotros tengáis más preguntas. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar por presentándose cada uno. Entonces, si os parece bien, Francisco, podemos empezar a presentarnos. Cada uno se va a presentar y, bueno, pues va a comentar un poquito cómo lo ve, ¿no? Francisco está en mute ahora. Sí, perdón, que estaba en mute, estaba hablando y no... Bueno, disculpad. Gracias en primer lugar a Ignacio y gracias a Inuit por invitarme a esta sesión que en estos momentos es tan relevante. Mi nombre es Francisco Calomarde, soy director comercial de Guzmán Minerals y bajo mis atribuciones está compras, logística y ventas. Así que os podéis imaginar la repercusión de este tema de transporte en mi día a día. También soy presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Materia Prima para Uso Cerámica. Guzmán Minerals, para los que no la conozcáis, es una empresa familiar valenciana que nació en el año 1939. Nos dedicamos al suministro de materias primas para principalmente el sector cerámico, pero también tocamos otros sectores como vidrio, pintura, refractario, abrasivos, etc. Facturamos alrededor de 90 millones de euros, somos referente y líderes del mercado en varios productos, no solamente en España. En estos momentos estamos exportando a más de 45 países, importamos materiales desde lugares tan dispares como Australia, Turquía, Sudáfrica, China, etc. Formamos parte de Guzmán Global, que factura alrededor de 400 millones de euros y tiene sedes en Portugal, España, Italia y Turquía. Y vendemos productos tan diferentes como polímeros, caucho, café y frutos secos. Yendo al tema, pues nosotros tocamos todo tipo de transporte, desde un barco a granel con más de 60.000 toneladas, pasando por contenedores, camión cisterna, volquete, furgoneta, todo tipo de transporte. Y nosotros sí consideramos que el transporte forma parte de nuestra oferta de valor. Y bueno, ya yendo al tema que nos ocupa, ¿con qué problemas nos enfrentamos actualmente? Pues, bueno, he enumerado unas cuantas, hay más, pero bueno, por no extenderme más, pues una sería la impotencia que sentimos ante las navieras, el aumento desproporcionado de precios, que además está unido a una falta de servicio. No solamente faltan contenedores, sino que además hemos descubierto un término que, bueno, pues en 20 algunos años trabajando en el mundo pues apenas había oído, que es el famoso rollover, y que ahora se ha convertido en una terminología del día a día, que es el roleo de contenedores, que nunca sabes dónde están, cuándo llegarán, cuándo aparecerán. Me preocupa especialmente la inflación de precios para el consumidor final, porque al final, con los márgenes que manejamos, nosotros no nos queda otra que repercutirlo. Es curioso que China, pues desde hace 15 años yo visito China, pues nunca en la vida me habían permitido comprar en posición FOB, siempre nos cotizaban CIF, los proveedores chinos, y ahora es complicado que alguno te cotice CIF.
Para mí hay un tema importante que es una dicotomía, ¿no? Globalización versus regionalización. Por supuesto, ahora existe una mayor necesidad de financiación. Nos hemos visto obligados a incrementar sustancialmente nuestros inventarios, con una consecuencia también por el aumento de precios y todos los demás factores, pues la bajada de márgenes. No se respetan los contratos, ni los proveedores, ni en algún caso algún otro intermediario. Tenemos una completa y absoluta desinformación por parte de las navieras y eso nos imposibilita organizar las cargas y descargas. Los plazos de entrega son completamente incontrolables. Y después, para mí hay un tema muy importante y ese es un tema que debatiremos aquí, que es la dificultad para visualizar el futuro. Perfecto. Has esquematizado muy bien las preocupaciones de los exportadores, Francisco. A ver qué nos puede contar Marina. Marina, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marina Molina, soy la responsable de exportación de Chocolates La Casa. Llevo más de 22 años en el mundo de la exportación de gran consumo, concretamente en alimentación. Y bueno, con todas las cosas que comentaba anteriormente, a nosotros nos plantea una dificultad adicional, es que bueno, pues toda esta incertidumbre, la falta de visibilidad clara a la hora de poder embarcar contenedores, cuando estamos hablando de productos perecederos, la situación se complica. Productos perecederos, supeditados a campañas como pueden ser campañas de Navidad, campañas de Pascua, pues todo hace que esto se dificulte. Entonces, en el sector de alimentación se complica aún más y el impacto claro de los altos precios hace que en determinadas industrias veamos mermada la capacidad de competir con otros productos. Es decir, productos industriales son capaces de absorber quizá de manera más flexible o más fácil el alto impacto de precios, pero en productos de alimentación, cuando los PVP son bajos, los productos no pueden asumir un impacto de un 50% de coste de transporte. Nosotros, bueno, en el mundo de exportación, bueno, nosotros, yo estoy acostumbrada a trabajar tanto transporte marítimo, contenedores dry, contenedores reefer, transporte por carretera, grupajes, cargas completas. Hacemos todo tipo de cargas, también trabajamos con cisternas, servicio courier y la verdad que lo que nos estamos encontrando en este último año, pues yo no lo he vivido personalmente, nos estamos encontrando todo tipo de problemas, desde extravío de contenedores que aparecen en las terminales de salida sin haber sido cargados después de un mes, el roleo famoso de contenedores, que si lo roleas tú encima te cobran 150 euros, te lo rolea la naviera, no pasa nada. Es una impotencia muy, muy alta y una incertidumbre pues que al final no nos queda otra que ir trasladando todas estas subidas al consumidor final. Y bueno, ya estamos acostumbrados a ver en las noticias que se empieza a hablar de una gran inflación. Lo vamos a ver todos en la cesta de la compra y al final, como siempre, el que lo va a pagar es el consumidor. Entonces, bueno, una de mis grandes dudas y grandes cuestiones que he comentado con muchos expertos y muchos profesionales del transporte es que, bueno, pues no vemos que el tema del transporte esté en la agenda bueno, pues de los políticos, de la Unión Europea, que las grandes potencias como son la Unión Europea, Estados Unidos y China, que son los que pueden tomar acciones en este sentido, no están tomando ninguna acción y al final pues los clientes y consumidores somos los que estamos pagando el pato como siempre. Entonces, bueno, espero que en esta mesa de debate podamos ver algo de luz y debatir todos al respecto. Gracias. Perfecto, un buen broche eso de que los precios al final los paga el consumidor final. Creo que al final va a ser la conclusión de esta webinar. Muchas gracias, Marina. Y a continuación, Paco Fernández, por favor. Pues buenos días. Yo lo primero que decir es agradecer que nos hayáis invitado. Mango, entiendo que es una empresa que todo el mundo conoce. Estamos en 111 países. Yo llevo tanto lo que es abastecimiento como la distribución a tienda, el canal B2B, B2C. Vamos a centrarnos en el tema marítimo, que es por lo que estamos aquí hoy. Yo siento decirlo, no hay incertidumbre. Hay una certidumbre de que la situación que tenemos va a durar tiempo.
Yo en esto soy bastante pesimista, no sé si realista, pero pesimista. En nuestro sector de la moda, todo lo que estamos viviendo nos está perjudicando muchísimo. Marina decía que es perecedera su mercancía, la nuestra también, la nuestra es moda, con lo cual lo podéis imaginar, mercancía que no llega en el momento que tiene que llegar a tienda, es mercancía que se va a otros canales de venta. Entonces, yo en esto, por sintetizar, yo creo que estamos en una situación de certidumbre, es la que tenemos que vivir durante el 22 y probablemente el 23. Aquí no es cuestión de que si hay cargadores grandes o pequeños, nos afecta a todos por igual. Eso también lo quiero decir. Mucha gente piensa que a lo mejor en empresas como la que yo represento nos afecta menos. No. Lo que hay que buscar es soluciones que imagino que luego podremos hablar y tratar. Es cuestión de afrontar la situación, adaptarnos a lo que hay. Yo creo que, Ignacio, el cliente aún no está percibiendo todos esos costes, no le hemos repercutido al cliente final todos los costes. Si eso cuando llegue es cuando puede haber aquí un cambio de paradigma de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, no me quiero extender porque seguramente que después saldrán muchos temas, pero básicamente es eso, que sabéis que estamos en un mundo y también que aceptemos que no es un mundo como antes comprador, sino que es un mundo vendedor, donde las navieras tienen ahora mismo la voz y el timón, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, Paco. Ya hablaremos de cosas que tú dominas mucho, como es el flujo tenso y todo lo que lleva consigo ahora mismo que hay disrupción, ¿no?, en la cadena de suministro. Javier Olguera, por favor, preséntate. Venga, muy bien, muchas gracias, Ignacio. Pues en primer lugar agradecerte a ti, a Enduin, la posibilidad y la oportunidad de participar en esta charla. Mi nombre es Javier Olguera, tengo 53 años, estudié ingeniería con la especialidad en industrias agroalimentarias y mi carrera en profesional prácticamente empieza nada más acabar en el mundo del forwarding, en lo que eran empresas que luego han terminado siendo finalmente DHL Global Forwarding. He pasado por diferentes posiciones, empecé como comercial, luego después como coordinador de ventas, director de desarrollo para América Latina, jefe de ventas de la dirección centro y finalmente soy el responsable del equipo comerciales de DHL Global Forwarding en España. Por meternos en harina e ir un poco a lo que estaban comentando mis compañeros, estamos preocupados y estamos ocupados con lo que nos estáis comentando, porque realmente todos estos paradigmas que teníamos con respecto a ciertas seguridades, ciertas certezas que teníamos con respecto al transporte internacional, pues han cambiado. Todos sabíamos pues, que los tiempos de tránsito, un Shanghai-Madrid, para hablar de la importación, pues tardaba 25 días y al final un door-to-door, pues aproximadamente 35-40. Y esto ha dejado de ser, no solamente no hay equipos, hay muchas incertidumbres. Y aparte los precios se han disparado. Y a partir de ahí se han generado una serie de incertidumbres que, como decía Paco, se han transformado en unas certezas y que tenemos que, yo creo, que ser conscientes de ella, en donde todo esto que sabíamos pues ha dejado de ser, que tenemos que vivir con ello, ser lo primero conscientes, pensar en que esta situación por el momento, y bueno, no tenemos la bola de cristal, pero por el momento va a permanecer y a partir de ahí adaptarnos, de pasar de una cadena logística que vosotros me comentabais, en donde el HIT era el objetivo, el just in time, el justo a tiempo, en donde las cadenas estaban muy tensas, pues prácticamente me estabais comentando muchos de vosotros que habéis pasado al HIC, que es lo del just in case, ¿no?, del por si acaso, de vamos a aprovisionar cuanto podamos o vamos a lanzar cuanto podamos para evitar que haya incertidumbres y no pueda finalmente, no ya ahorrarme costes en el tema del transporte, que no pueda vender mis productos a los clientes finales. Bueno, pues espero que podamos aclarar en lo posible y tener certezas sobre lo que hay, lo que conocemos, que ya sabemos lo que hay, que podamos más o menos averiguar aquello que no sabemos y ver por dónde podemos ayudaros en ese sentido y espero que tengamos oportunidad a lo largo de la charla de profundizar en ello. Perfecto, Javier. Muchas gracias. A continuación, Xavi Urteaga, por favor. Hola, buenos días. Lo primero de todo, Ignacio, agradecerte que hayas organizado este webinar. Es una gran oportunidad para poner en común diferentes puntos de vista. Bueno, yo soy Xavi Urteaga, tengo 47 años. Llevo prácticamente toda mi carrera profesional trabajando en Kuehne+Nagel. Soy el director de ventas y marketing para el clúster de Iberia, para España, Portugal y Malta.
Y bueno, en Kuehne+Nagel he desarrollado diferentes posiciones. Bueno, pues en línea con las intervenciones actuales que hemos tenido hasta ahora, nosotros efectivamente y con respecto a los clientes nos estamos encontrando en una situación bastante triste, vamos a decirlo así, porque la expectativa que tienen que tenéis los clientes de servicio se ha ido al traste cuando los costes se han elevado por 5 en ocasiones, ¿no? Entonces, el value for money, ¿no? Lo que ofrecemos como industria logística en general, navieras, transportistas, transitarios, etcétera, los niveles de servicio han bajado pues, de una eficiencia del 90-95% a una eficiencia del 35% y el coste se ha elevado, ¿no? Entonces, eso al final pues es una circunstancia difícil de gestionar también hacia vuestros clientes, hacia el cliente final, hacia el consumidor final, ¿no? Y bueno, es una crisis bastante compleja, ¿no? Como decía Paco y como ha dicho Javier, yo creo que nos tenemos que acostumbrar porque al principio pensábamos igual que estaba muy relacionada con el COVID y con cómo habíamos reaccionado las empresas al COVID, pero es una crisis más compleja, ¿no? Es una crisis que tiene que ver con el coste de las materias primas, que tiene que ver con la tipología de los buques, con en qué puertos pueden trabajar los buques, que tiene que ver con el número de choferes que hay en los diferentes países, en los diferentes puertos. Vemos crisis de conductores en UK, crisis de conductores en Estados Unidos y que también a nosotros, a la industria de la logística, también nos está trayendo un coste emocional y un coste personal. O sea, realmente la rotación en la industria de la logística de personal se está incrementando. Antes teníamos una tasa de rotación baja, hoy en día son tasas de rotación altas. Entonces también estamos perdiendo especialistas y estamos perdiendo gente que al final pues está en situaciones de estrés, como también están los clientes en la fase en la parte de logística, ¿no? Y luego también una última reflexión, ¿no? O sea, muchas veces en los clientes, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar esto, mi padre me decía, ¿qué vas a hacer? Logística. Me decía, eso es una compra indirecta, no te vas a ganar bien la vida, ¿no? En los grandes clientes, las compras directas era la compra de materia prima, bueno, pues de maquinaria, de otros productos, ¿no? La energía, la logística, una compra indirecta donde no se había puesto el foco. ¿Qué ha pasado? Que hemos globalizado nuestra cadena de suministro, hemos globalizado dónde están nuestros proveedores, dónde están nuestros clientes y la estrategia de comprar logística también tiene que cambiar, ¿no? Se tiene que ir más en lugar de comoditizar, a gestionar el riesgo, ¿no? O sea, intentar saber dónde están los riesgos de la cadena de suministro y trabajar sobre ellos con profesionales. Hasta aquí mi parte introductoria. Muy bien, Xavi, muchas gracias. Maite, por favor. Buenos días. ¿Se me oye bien? Muy bien. Vale. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Ignacio. Bueno, yo soy Maite Irizar y trabajo para Tiva Group, es un transitario parte del grupo Romeo y bueno, una larga historia de más de 100 años y presencia en más de 20 países. Específicamente para China tenemos 7 localizaciones y bueno, yo soy la directora de las 6 oficinas de China y la que tenemos en Hong Kong. Habiendo escuchado un poco a todos los compañeros, supongo que también aquí habrá un poco de foco en China, ¿no? Porque bueno, somos parte del problema en la situación actual y lamentablemente a corto plazo no vamos a ser parte de la solución. Aquí, más allá de que el paradigma del transporte marítimo ha cambiado, ya esto no es un juego de embarcadores y que nos llaman bueno, en los que tenemos que llamar para que se pueda cargar, sino que ahora es una situación más de armadores, donde han entendido el juego, donde ellos no tienen por qué estar perdiendo dinero. Y luego se están añadiendo muchos factores macroeconómicos y de una intervención, al menos en China, muy grande por parte del gobierno, ¿no? Que están teniendo un impacto, evidentemente, en los clientes, en la parte productiva, pero también para nosotros. Aquí destacar 2 puntos que luego a la hora de hacer el panel supongo que se intercambiarán posiciones, pero el corte, la situación a corto plazo creo que todos sabemos que no va a cambiar y bueno, en China esto ya es evidente. El regreso, ahora mismo la situación de producción se ha ralentizado
principalmente por el intervencionismo en el tema productivo por los cortes de electricidad. En China nuestras facturas de electricidad no están cambiando, pero las materias primas, como sabéis, están muy arriba. Eso le da una tentación a las empresas eléctricas de controlar también la producción y lo que producen. Y en esta situación, pues bueno, la situación a estas alturas del año pues es un poco distinta en cuanto al ritmo del output que suele haber con los exportadoras, ¿no? Ya lo iremos comentando, pero la situación dependiendo de la provincia es distinta y aquí es muy importante que todos vosotros, más allá de tener un contacto muy cercano con vuestros proveedores de logística, también con las fábricas, ¿no? Porque bueno, las producciones medias se están retrasando 2 semanas y bueno, aquí decir que la situación de China va a estar muy vinculada a la regulación y al intervencionismo y que hay que hacer una situación de situación pues, semanal prácticamente para estar un poco al día de lo que está pasando y poder reaccionar en tiempo y forma. Y esa es la introducción. Perfecto, Maite, muchas gracias. Sí. Y por último, Javier Portales. Sí, buenos días a todos y sobre todo empiezo agradeciéndote, Ignacio, agradeciendo a Induin la oportunidad de estar y sobre todo para mí especialmente porque soy el único abogado, al menos no sé si alguno será licenciado en Derecho y desde luego lo sabrán mucho los asistentes, pero en el panel soy el que puede aportar algo desde la perspectiva legal. Yo soy socio de un despacho que es Albos Galeano Portales, que tiene 30 años de existencia y nos dedicamos fundamentalmente al derecho marítimo y de los transportes en general y al derecho de los seguros. Somos un poco espectadores legales de toda esta situación que estáis describiendo. Cuando empezó en la primera etapa del COVID, yo siempre digo esto, cuando empezó el COVID y empezó a manifestar sus efectos, sobre todo me refiero al ámbito del transporte marítimo, nos enfrentábamos a una labor de asesoramiento legal destructivo, porque siempre había entidades que querían escapar de determinados contratos que se habían desequilibrado enormemente. Esto ha sido muy discutido en tribunales españoles e ingleses, con resultados que en principio pues bueno, no han aportado ninguna novedad, porque básicamente lo que se establecía finalmente era que, bueno, que aunque fuese un riesgo enorme el de una pandemia, pero que los contratos tienen una distribución de riesgos y por tanto cada uno de alguna forma debía pechar con las consecuencias. Hablo de los contratos en general. Y luego, lo que nos está ocurriendo ahora, pues es que con el alza de los precios, y me refiero fundamentalmente al transporte, por supuesto, de los contenedores, pero también de los buques de carga general, pues está ocurriendo también que los operadores de los barcos tratan de rentabilizar al máximo la situación, lo cual ya nos va dando una idea de lo difícil que es, desde el punto de vista legal, buscar soluciones. Estaba viendo ya en alguna pregunta y respuesta que si no se puede poner freno a, digamos, esta subida de precios y a esta forma de actuar o a esta actuación de las compañías navieras, pero nos enfrentamos al problema de siempre, ya previo al COVID, o sea, las grandes líneas marítimas de contenedores, pues todos sabemos que funcionan con sus condicionados de transporte, con sus, entre comillas, imposiciones y con un margen de negociación mínimo, no es el mundo de los contratos de fletamento. Entonces, y además aquí, si aislamos ahora lo que son los problemas típicos del transporte marítimo de contenedores, es decir, el incremento de precios, la congestión en los puertos, la falta de contenedores, al final todo esto se traduce, por supuesto, en el coste final para los que has llamado, Ignacio, sufridores, pero también se traduce en que tenemos una gran patología, que es el retraso, que afecta con carácter general a toda la cadena de suministro, y que ha sido una institución que tradicionalmente en el mundo del derecho marítimo ha tenido muy mala solución legal, ¿vale? Entonces, hay un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que decía que cuando se estaban empezando a estabilizar un poco los precios de los contenedores, llega el accidente en marzo pasado del Ever Given en el canal de Suez y vuelve a tirarlo todo para abajo. Ese accidente además demuestra que tiene un poco toda la patología legal posible del mundo marítimo y demuestra pues que incertidumbres como esa todavía pues no hacen más que generar mayor oscuridad. Entonces, bueno, desde el punto de vista legal, yo ya anuncio que muchas posibilidades de solución no se pueden encontrar y que habrá que estar a la negociación individualizada de los contratos. Pero bueno, como introducción creo que puede ser suficiente. Muy bien, pues muchas gracias. Javier, como tenemos tan poco tiempo, hay tantas preguntas y hay tantos asistentes con buenas preguntas,
si os parece, vamos al grano, ¿no? Y querríamos un poco combinar preguntas dirigidas a personas individuales, de cada uno de vosotros, con lo que puede ser mantener un coloquio entre vosotros sin que tengamos nosotros que intervenir. Pero estoy obligado a hacer la pregunta que todos nos hacemos y por un poco de confianza se la voy a hacer a Sabin. Sabin, hay una creencia en el mercado de que los transitarios estáis, digamos, aprovechándoos de la situación. Y lo digo porque, ¿para qué decirlo al final si lo podemos decir al principio? ¿Qué argumentos de peso tenéis para hacernos pensar que esto no es así? Y, no sé, un poco de escenografía, porque es que todo recargo digamos, es trasvasado casi back to back. O sea, todo lo que parece ser de que no se os ve, digamos, defendiendo los intereses de los cargadores. Vaya, no sé si nos puedes comentar cómo lo veis desde vuestra parte. Bueno, gracias por la pregunta, Ignacio. Lo primero de todo, espero que no tengáis esa percepción por parte de los clientes por parte de Kuehne+Nagel, O sea, a ver, la razón de ser de un transitario es coordinar cargas de clientes. O sea, nosotros no somos nada, nuestro único activo, el único activo que tiene un transitario son los clientes y el personal. Nosotros somos un intermediario, un broker. Compramos a un precio y vendemos a otro. Efectivamente, en ese arte está debe de estar nuestro beneficio. Ahí cogemos riesgos, porque cogemos riesgos cuando nos comprometemos con los clientes, pero también, pues bueno, pues tenemos que atender y entender la situación de los proveedores, ¿no? De nuestros proveedores de servicio. Entonces, ¿que nos estamos aprovechando? Hombre, yo creo que no. O sea, sinceramente, nosotros como transitarios lo que buscamos es optimizar la cadena de suministro de los clientes. Queremos ser una extensión de ellos e intentamos entender su necesidad y buscar la mejor solución en el entorno en el que nos estamos encontrando, o sea, en el entorno actual. Entonces, precisamente a día de hoy el transitario es más amigo o puede ser de más ayuda de lo que podía ser en otros casos. ¿Por qué? Porque el transitario no tiene, no vende la bandera de ninguna naviera. O sea, el transitario lo que hace es defender el interés del cliente. Y si tiene que cargar con una naviera o con otra, lo va a hacer. Si tiene que salir por un puerto en lugar de por otro, lo va a hacer. Si tiene que entrar por Valencia en lugar de Barcelona o por Algeciras en lugar de Valencia, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que prima es el interés de la defensa del interés del cliente. Entonces, no creo que nos tengamos que extender más ahí. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que dices, hombre, pues negocia mejor con la naviera. Vale, lo compro. O sea, asumo que nosotros también tenemos que ser un actor en eso, ¿vale? Pero como he dicho al principio, yo creo que este es un problema más complejo, que va a tener una solución más difícil en el tiempo, donde tenemos que destripar mejor la cadena de suministro para encontrar realmente esa solución que aporte valor conteniendo el coste el máximo posible. Está claro, está claro. Francisco, por favor, ¿qué les podemos decir a los transitarios? Y por favor, no hablamos de Kuehne+Nagel porque bastante es que vosotros deis la cara y estéis aquí ayudándonos con esta webinar. O sea, esto no va de DHL, de Kuehne+Nagel. Es un placer que estéis con nosotros ayudándonos y simplemente lo que estamos hablando es un poco en genérico. Francisco. Sí, bueno, para mí, lo comentábamos antes del inicio de la sesión, me parece muy valiente la posición de ellos, porque no es fácil. Dar la cara en estos momentos es complicado y las respuestas que nos pueden dar pues no son sencillas, porque su negocio, en gran medida, obviamente como todos, pues dependen de los clientes, pero en gran medida dependen de su relación con las navieras. Esto es claro. Entonces, a mí me gustaría, bueno, preguntar, ¿no? Lanzar una pregunta a los transitarios, siguiendo con esa misma cuestión que tú planteabas, es ¿qué papel pueden tomar los transitarios de ahora en adelante para que, al menos, es que hemos juntado, pues antes lo comentaba al inicio, ¿no? En mi presentación, juntamos una escalada de precios descomunal.
Claro, si tienes unos márgenes importantes, pues, oye, pues los asumes, pero en la mayoría de casos de los negocios no te queda otra que transferirlo porque automáticamente entras en pérdidas. Estás penalizando, por tanto, al cliente, ¿no? Entonces, es inasumible el incremento de precios. En paralelo, la sensación es que el cliente ha pasado a ser lo último. Está todo vendido. La naviera tiene claro que lo tiene todo vendido, el transitario tiene claro que lo tiene todo vendido y al final, a mí como cliente me queda la sensación que soy absolutamente irrelevante, porque si no soy yo, será otro, no pasa nada. El comercio internacional está creciendo a un ritmo que, bueno, pues no somos una necesidad ahora mismo. Sí, está claro que como teoría está bien, pero al final la percepción mía es que hemos dejado de ser los protagonistas, cuando siempre debe ser el cliente el foco de todo, ¿no? Después la desinformación. Pues el tema famoso que hacía antes un poco de broma con el tema del rollover, yo no puedo entender cómo no tenemos ningún tipo de visibilidad sobre las cargas. Pierdes completamente la trazabilidad, pues se te queda un contenedor hoy en Panamá, mañana se te queda en Singapur, al otro se te queda tal, y nadie te da una explicación, más allá de que, oye, pues la naviera ha decidido eso. No lo sé. Creo que hay que ser un poco más cuidadosos con todo ese tipo de cosas. Es verdad que al final tenemos un acceso a la información muy alto. Claro, todo el mundo sabemos que, porque por ahí he visto algún tipo de preguntas, ¿es la solución el tren? Pues bueno, de momento no lo está siendo. Dentro de lo que era el temario a debate de esta sesión, pues hablaba también del tema del avión. Desde luego las materias primas, como son nuestro caso, que son muy pesadas, que además necesitan contenedor de 20 pies reforzado, etcétera, etcétera, el avión para nosotros no es una opción. Pero claro, paralelamente, dentro de esa dicotomía que planteaba de globalización y regionalización, pues bueno, también son conscientes los armadores, los transitarios, las navieras, todo el mundo, ¿no? Yo sufro también el tema del fletamento, ¿eh? El tema este que mencionaba Javier Portales, yo también lo sufro, que de un barco a otro, pues oye, te suben lo que quieren, te cambian las condiciones de descarga, te lo cambian todo y tú no tienes opción a discutir, ¿eh? Esto es por el artículo 33. Entonces, y claro, ahora hay una escasez de transportistas, no puedes utilizar otras vías, con lo cual la cosa se complica mucho, ¿no? Entonces ya llega un momento que es la tormenta perfecta y como cliente, ¿no? Y yo, pues que en este caso también además represento a la Asociación de Importadores, yo veo el sufrimiento que está pasando el sector cerámico y no veo una solución a corto plazo. Porque fletamos un barco todos nosotros, pues es que no creo que esa sea la solución, porque, bueno, entonces sí me gustaría que hablásemos sobre eso. Bueno. Perfecto. Un momentito, que tenemos que hablar todos. Javier Olguera, por favor, acláranos un poquito, las razones por las cuales se mantiene esta subida de precios de forma interminable. O sea, ¿qué pasa con los barcos, con las rotaciones? ¿Por qué ahora mismo, qué consecuencias está teniendo, digamos, los suministros, que se alarguen más los plazos de suministros? Por favor, coméntanos esto. Perfecto, te lo aclaro muy rápidamente y sí me gustaría responder un par de aspectos. Es una suma de factores, yo creo que es una cuestión de cierres de puertos, de problemas de COVID, problemas de retrasos en los buques, una demanda continua y realmente son un montón de factores que es difícil que cada uno de nosotros lo pueda asimilar y muchas veces lo comparo cuando estamos en Madrid o en Barcelona, fin de semana salimos y nos encontramos con un atasco que dices, pero si es de salida, si esto no debería tener ningún tipo de atasco y sin embargo las carreteras se atascan. Yo creo que es imposible explicarlo, pues simplemente algún pequeño factor, una lluvia, un accidente, pues se están juntando todos estos factores y está atascando toda la cadena de suministro. Respondiendo un poco a los comentarios y a las preguntas que nos hacía Francisco, sois nuestra razón de ser como clientes, o sea que realmente nosotros estamos para vosotros y buscar las mejores opciones. Y un punto para mí importante también señalar que tenemos que asumir y darnos cuenta de que esta es una realidad y que esta realidad va a permanecer por lo menos hasta el primer semestre del año, lo que nos dicen más o menos los expertos. El otro día estaba viendo una ponencia del BBV Research donde hablaba que va a penalizar todo el tema de estos cuellos de botella de la cadena de suministro aproximadamente un 1% con respecto al PIB
para el 2021 y prevén entre 1 y 1,4% que va a penalizar el PIB de España. Entonces, se prevé que esto pueda continuar. Pero también hay una explicación o hay una idea con respecto que nos comentan los economistas, que las tensiones de precio se solucionan con inversión, o sea que finalmente se van a ver oportunidades de negocio y ya hay navieras que están anunciando que van a meter más buques y que van a meter más capacidad para que de esta manera pueda atender a estas tensiones de precio. O sea que en ese sentido los economistas y la experiencia que se tiene es que este tipo de problemas puntuales de precio van a tener una solución más o menos en el corto o medio plazo. Pero para mí lo esencial es aceptar el cambio de paradigma. Ya no estamos hablando de un tema de precios que por supuesto y nos están afectando, pero creemos que se solucionará más o menos en el corto o medio plazo. Para mí es lo que estaba comentando Francisco con respecto al tema de la información y cómo este tema va a ser esencial el poder trabajar con ello. Y esto es algo, el cambio que nos ha proporcionado, que lamentablemente el COVID nos ha llevado, es que cada vez necesitamos más la digitalización como un punto que nos permita comunicarnos. Y en ese sentido nosotros pensamos que hay tres aspectos esenciales, tres aspectos que tenemos que manejar. Piensa en grande. Es en un momento determinado, aprovecha estas herramientas que ya están disponibles. El mundo del forwarding ha sido un mundo muy tradicional y creo que es importante empezar a pensar en grande. Piensa más allá. Tenemos que empezar a tratarnos como proveedores y clientes, en este caso como forwarding o forwarders. Tenemos que empezar a comunicarnos esos forecasts que vosotros tenéis y avanzar esa información y del mismo modo nosotros proporcionaros información para que si hay retrasos y los está viendo y esperamos, y pensamos que los puede haber, que sepáis y que podáis planificar en consecuencia y sobre todo otra de las cosas que recomendamos es que actuéis rápido. O sea, cuando se vean los problemas en base a esa información que toméis acciones rápidamente. Lo importante, información en estos momentos y yo creo que tenemos que pasar de una logística 3.0 a una logística 4.0, por así decirlo, y aprovecharnos de las herramientas que tenemos a vuestra disposición y que nos pueden facilitar, sobre todo, tener información. Los retrasos y los precios están ahí y esperemos que podamos conseguir atenuarlos. Muchas gracias, Javier. Antes de preguntarle a Maite, volvamos otra vez por el lado del cargador. Paco, bueno, deciros que a las navieras les hemos invitado y lógicamente pues no han querido, están escuchando, pero no han querido estar como panelistas. Paco, vosotros con la velocidad que tenéis en el textil, ¿qué le pedís a vuestro proveedor? ¿Qué le pedís a vuestro proveedor? Y si podemos tirar de creatividad a la hora de buscar soluciones en la cadena de suministro. ¿Qué estáis haciendo ahí en el textil, Paco? Vale, yo, si me permites, Ignacio, me cojo a lo que has dicho de que esto no va de forwarders, esto no va de Mango. Aquí voy a intentar hablar un poco por la experiencia que a título personal, ¿vale? Más allá de lo que Mango hagamos. Quiero compartir lo que Sabin decía. Yo creo que estamos aquí porque el COVID nos ha hecho cambiar nuestra vida. Esto ha roto la cadena de suministro. Yo siempre digo, no hay eslabones, estamos rotos, no hay comunicación, no, o sea, faltan actores y no funciona esto como funcionaba en el pasado. Esa es una opinión personal. Otra reflexión, permite, Ignacio, porque voy tomando notas. Quizás es que lo que teníamos antes no era normal. O sea, aquí voy a actuar un poco de diablo. No soy naviera, no voy a defender a las navieras, que ellas se defenderán ellas solitas. Pero quizás no tenía sentido que costase mucho más arrastrar un contenedor cuando llegaba a España que traerlo desde ciertas partes del mundo. Entonces nos acostumbramos a aquello. Quizás lo de ahora no tampoco es normal, ¿eh? O sea, no estoy defendiendo y además ya te digo, precisamente no voy a ser quien hable por las navieras. Ellas ya pueden hablar cuando quieran, están invitadas como tú decías y ya está. Lo que decía Javier Helguera, Javier, yo soy más pesimista que tú y te digo por qué. Hay la mayor capacidad en el mar, en el agua, de barcos y contenedores que no ha habido nunca. Creo que ese dato lo compartís vosotros como yo lo estoy compartiendo y si no invito a todo el mundo que mire Alphaliner y verá que no hay barcos parados, ¿vale? Lo que pasa es que para que haya más capacidad, los barcos nuevos no entrarán en el mercado hasta mediados del 23. Por eso vuelvo al principio, Ignacio, cuando yo decía que yo tengo bastante claro, soy bastante certidumbre
en el sentido de que creemos, en Mango trabajamos para un escenario así. Entonces, volviendo ya a tu pregunta directa de Mango, ¿qué estamos haciendo? Hemos hecho de todo. Podemos hablar después, si queréis, de camiones. Si nos centramos en China y en Asia, camiones, trenes, estamos fletando aviones, hacemos de todo. Hay una realidad, y eso lo decía antes Maite, China es un actor muy importante. No podemos, en nuestro sector, por mucho que queramos, hemos hecho mucha cercanía, pero no hay capacidad para todo lo que se tiene que producir. Y no habléis solamente de China, hablamos de Vietnam, de Myanmar y tal. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros ahora en este origen? En estos orígenes, el COVID existe, o sea, el COVID aquí en España estamos vacunados, pero allí no. En general, hablo así un poco a lo bruto. Tenemos muchos problemas como decía Maite, nos está pasando Maite también, nuestros proveedores ya nos están diciendo, oye, que me están cortando la luz, que de 6 días trabajo 4, entonces puedo producir menos. Eso es otro incremento de costes, porque al final es subasta, es decir, vendrá nuestra competencia y le dirá, yo te ofrezco 5 donde tú pagabas 4. O sea, es otro reto, ¿vale? Entonces, Ignacio, ¿qué estamos haciendo? Soluciones de todo tipo y las veis, los operadores lo estáis viendo. El tren, ya me adelanto, decía Francisco, no es una alternativa. Pues no, hemos hecho trenes enteros de 50 contenedores desde China, pero eso no es un barco, o sea, pensar cuántos trenes tendríamos que mover para mover un barco. Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que hay, a la cadena logística, luchar y ayudar a las navieras también a dar una mejor visión y a conseguir que trabajemos de una forma más común. Y ya acabo, Ignacio. Nosotros hace ya 3 años creamos una alianza de cargadores en la cual participamos y lo hicimos con una intención no tanto de conseguir mejores precios, sí de poder ayudar a las navieras, decir, oye, vamos a hacer cosas juntos, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer integraciones y en eso estamos. Más allá de, evidentemente, como decía Francisco, nosotros no es que nos guste pagar, pero podemos pagar aviones. No nos gusta pagar camiones, hacemos camiones, pero no son sus alternativas. El marítimo nos está cambiando nuestra cadena logística. Luego seguiré, seguramente podré tener más tiempo. Muchas gracias, Paco. Maite, cuéntanos qué está pasando en la zona cero. Tú que estás allí en China. Bueno, a ver, a corto, voy a recoger un momento el testigo de la naviera porque he visto y estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Paco. Indicar que quizás venían también de una situación en la que, bueno, pues quizás se estaba perdiendo cierto dinero y no voy a defenderles, pero desde la perspectiva de la mentalidad ahora sí está en una posición de más poder y es un mercado totalmente cautivo, no es el nuestro, el de los forwarders. Con lo cual, la mentalidad también del servicio, de la visibilidad, de la información es otra, porque quieras estar o no vas a estar, los servicios son los que son, los espacios los que son, y te gusta o no, tendrás que cargar con los que hay. Y es una mentalidad completamente distinta con la que pueden tener bueno, un DHL, un Kuehne+Nagel o nosotros mismos como operadores nacionales en ciertos países. Respecto a China, bueno, nosotros hacemos una situación local por cada puerto base semanal, porque la situación en China cambia cada semana. Básicamente en la reunión de esta mañana, la situación muy a corto plazo de espacios y sobre todo de equipos, hay cierta disponibilidad más holgada respecto a ciertas semanas previas, pero lamentablemente esto no va a perdurar mucho, porque esto viene dado porque la producción se ha estado, primero hemos tenido el Golden Week y luego la producción se ha retrasado 1 o 2 semanas porque los cortes eléctricos, aquí hay 2 factores, uno, el tipo de producción y otro, la provincia en la que estés, ¿vale? Pero Jiangsu, Shandong, Fujian, o sea, hay ciertas zonas que han tenido un impacto mucho más extensivo que otros. Entonces, digamos que estas 2 semanas de retraso han podido generar aquí un poco un oasis de mayor facilidad para encontrar equipo, pero si juntamos la demanda que se va, bueno, digamos, lo que se está retrasando más la demanda prenavideña, la situación no va a mejorar y la situación de equipos a corto plazo es positiva, pero bueno, es un reflejo momentáneo que vamos a volver otra vez a la tensión importante de carga, de espacios. Y aquí va a ser muy importante también las alianzas. Ya el tema del coste a corto plazo, de quién me da más y menos, evidentemente eso ha cambiado, pero el tema de la visibilidad va a ser elemental para los clientes. Y sí, la digitalización va a ser trascendental, pero el que no tenga la herramienta tendrá que dar la información de otra forma. En China, a nosotros la regulación entendemos que es crítica y especialmente para ciertos sectores
Y aquí es un poco estar a la que está pasando, porque no va a cambiar la situación. Hasta el 2023 esas producciones no van a entrar en juego, con lo cual a corto plazo que nadie haga presupuestos positivos porque no va a cambiar. Y yo lo que recomendaría son alianzas con proveedores logísticos que generen esa confianza y que den una realidad de lo que está pasando en el terreno, una visibilidad real de lo que ocurre y diversificar riesgos. Evidentemente el coste va a ser un factor muy importante de los fletes, pero bueno, en un mercado cautivo el servicio va a ser más secundario y quizás hay un modelo mixto en el que un forwarder te puede dar quizás un alcance mayor del servicio de la visibilidad, que ahora va a ser crítico, y una naviera que quizás te pueda dar un contrato BCO con unos fletes medios más bajos. Yo, si fuera cargador, esa es la estrategia la que iría, porque ahora mismo la incertidumbre es que no hay incertidumbre. O sea, la situación no va a mejorar a corto plazo. Y aquí muy importante que nos ha dicho, se ha hablado y recojo el testigo del nearshoring, ¿no? De la deslocalización, globalización, regularización. La realidad es que a China se le ha dado tanto tiempo, tantas herramientas y tanto ya conocimiento que lo generan ellos mismos, que no hay ahora mismo una alternativa productiva para toda su capacidad, en conocimiento y también en tiempos. Pero hay otro factor muy importante. China tiene un plan que se llama China 2025, en el que se está... no les interesa la capacidad productiva de poco valor añadido. Ahora han pasado a otra historia, ahora es la producción de alto valor añadido. Y pasa lo mismo con nosotros los extranjeros. Antes nos querían importar y ahora con la excusa del COVID, pues a los que pueden no se les renueva el permiso y está saliendo mucha gente. Y en este contexto lo van a seguir evitando. Hay ciertas commodities que ya no les interesan. Y lo que ha pasado en Vietnam y en el sudeste asiático con los bloqueos ha supuesto un regreso de ciertas commodities a China, y por eso ahora la regulación ha vuelto a incrementar, porque esas producciones son de alta intensidad, emiten más, digamos, más polución o son más contaminantes, con lo cual han incrementado el control y han incrementado el intervencionismo en forma de cortes de electricidad. Entonces, en este contexto, China va a seguir interviniendo y yo insisto, hay que tener buenos partners, alianzas fuertes ahora más que nunca, y estar muy al pie de lo que está ocurriendo. Ya no solo a nivel transporte marítimo, sino a nivel regulatorio, porque China te pone hoy una regulación y mañana te pone otra. Y a partir de ahí, evidentemente, pues el juego de las navieras, mientras puedan, y desde luego en 2022, va a seguir como hasta ahora. Gracias, Maite. Francisco, bueno, decíamos en el borrador de preguntas que habíamos lanzado juntos que hoy en día queda palpable que no hay comercio internacional si no hay logística. Como botón de muestra lo que nos está pasando. ¿Cómo sale una empresa como Guzmán Minerales o otra que se dedique a la misma actividad, que esté muy internacionalizada, que necesite mover mercancía entre países por todo el mundo, y la actividad esencial vuestra es comercialización? ¿Cómo salís adelante? ¿Cómo es posible salir adelante en esta situación? Y si tú, además, te hago una segunda pregunta, si crees que hay grandes y pequeños, porque decían, no me acuerdo si era Paco, que no había empresas grandes y pequeñas, pero en esta situación sí puede darse, hay grandes diferencias entre la cuenta, lo que es la cuenta, si eres pequeño y si eres grande y estás bajo una alianza. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues yo te diría principalmente que con mucha imaginación. Antes estaba oyendo a Paco, como decía, nosotros hemos probado todo. Pues mi vida profesional en el plano logístico cambia a partir del mágico septiembre de 2020, porque el COVID viene después. Pero yo recuerdo los contenedores nuestros pues, estaban en el entorno de 1.000 y algo dólares y ya están en 8 o 9.000. Y en aquel momento empezamos la locura y a empezar a cuestionárnoslo todo, a salir de nuestra zona de confort, incrementar inventarios, buscar soluciones de almacenaje, en fin,
tuvimos que revisar nuestras líneas de financiación. Claro, hemos disparado todo, ¿no? Pues estamos en el doble facturación, es uno de los efectos, ¿no? Entonces, nos hemos buscado todo tipo. Por eso cuando estabais hablando, pues el tema del avión obviamente para nosotros no existe. El tema del tren lo hemos probado, pero no nos da la solución. Y al final, pues hemos tenido que recurrir fundamentalmente a aumentar nuestros inventarios. Esta es nuestra... Pero claro, paralelamente, por lo que estaba comentando sobre China, Maite, pues es que nosotros tenemos ese problema. Es que nosotros trabajamos en el mundo de las materias primas, que además sabéis, pues cuando no es el litio, y además sale mucho en prensa, cuando no es el litio por las baterías, pues faltan las tierras raras, cuando no faltan, y claro, ese es el motivo por lo que no hay chips, ¿eh? Y todo eso lo decide fundamentalmente China, ¿no? Que tiene el 70% de la producción de algunos de los minerales que nosotros trabajamos. Entonces, nos condiciona muchísimo la vida. Entonces, ahora mismo, además del problema logístico, yo también quería decir antes, porque parece que soy yo aquí el gran enemigo de las navieras, yo soy de los que piensa que aquellas lluvias traen estos lodos, ¿eh? Yo recuerdo que, no sé quién de todos lo ha comentado, traer un contenedor de China costaba muchísimo menos que movilizarlo desde el puerto de Valencia a Castellón. Entonces, es un sinsentido, ¿no? Entonces, ni aquello era razonable y eso, obviamente, pues crea una necesidad de aprovechar el momento por parte de las navieras. Aquello no era razonable y todos vivíamos muy confortables con esa situación y ahora pues hemos pasado el péndulo, ha hecho el vuelco completamente al otro lado, ¿no? Entonces, al final, pues eso, cuestionártelo todo, buscar partners que sean muy ágiles, muy dinámicos, que para ellos tú seas muy relevante, porque no hay otro camino. Nosotros, a diferencia de alguna de las grandes compañías, pues el caso de Paco y Mango, ¿no? Pues nosotros no tenemos ese volumen, pero con nuestro pequeño volumen debemos de ser lo suficientemente competitivos. Además, tenemos que añadirle otra cosa, es que yo compito en Latinoamérica con productores locales. Entonces, si fallo en el precio, porque se me ve incrementado el precio un 300 y pico %, si además de eso no doy garantía de servicio, porque nadie me garantiza que el contenedor que he cargado el día 1 va a llegar el día 25, como me promete a mí el transit time de la naviera en su página web, pues claro, es que es muy complicado que sigan comprándome a mí, ¿no? Salvo que, pues oye, decida dejar inventarios allí, pero claro, no puedes estar dejando inventarios en todos los países donde tienes algo, ¿no? Por lo menos en nuestro negocio, que son de márgenes bajos. Así que, bueno, lo que te diría es rodearte de gente muy capaz, tener un equipo muy dinámico, apoyarte en gente que siga tu filosofía y para los cuales tú seas relevante y con eso, pues bueno, desarrollar imaginación y sobre todo también es que los clientes tengan un alto nivel de aceptación, ¿eh? Porque no es fácil estar cada semana llamando para decir no te va a llegar el contenedor, ahora me acaban de informar que me lo acaban de rolear y es que además te tengo que subir un 50% el precio, por decir algo, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, ¿eh? De momento la estamos salvando, pero con muchas dificultades. Muchas gracias, Francisco. Marina. Sí, bueno, muy buenas. bueno, yo quería también romper una lanza, bueno, los operadores y los transitarios. Aquí, en este caso, nosotros trabajamos con muchísimos operadores a nivel nacional y pienso que están bastante atados. Es verdad que si tú eres una empresa grande, probablemente has podido cerrar algún contrato, algún acuerdo con algún transitario para garantizarte ya no el precio, pero la disponibilidad de espacio en los buques. Pero yo lo que me encuentro en el mercado es que los transitarios están totalmente del lado de los clientes que somos nosotros. Te puedo decir que si no me llaman 5 transitarios a la semana para ofrecer sus servicios y para, un poco colaborar con nosotros, ya seamos grandes o pequeños, pues no me llama ninguno, o sea, me llaman muchísimos transitarios. Y la realidad es que al final las navieras son las que tienen la decisión y tienen la sartén por el mango. Lo veía en una de las preguntas que nos han lanzado ahí en el chat. Preguntaba alguien que qué poder de negociación o que qué poder tienen realmente los transitarios con las navieras. Esa pregunta se la dejamos por ejemplo, a Javier, ¿no? Creo que poco, ¿no? Creo que poco. En nuestro caso, están siendo muy transparentes, nos están informando de las subidas de los fletes con tiempo para que nosotros podamos hacer
podamos hacer nuestra previsión, informar a los clientes. Eso es lo que nos estamos encontrando. Ahora bien, que también ha habido otra pregunta, ¿qué están haciendo los gobiernos o qué están haciendo las grandes potencias para controlar la subida desproporcionada de precios? Bien es cierto que lo que nos hemos encontrado en el pasado, como también se ha dicho, probablemente no es cierto, pero tener una competencia equilibrada y sana para que todos los operadores estemos, digamos, en un marco de competencia correcta, pues yo creo que ahí los gobiernos creo que no están haciendo nada. Y lanzo otra pregunta para Javier, como abogado. He leído que realmente en la industria marítima, que no existe una regulación, no existe un mecanismo de regulación de precios para asegurar condiciones de competencia justas, como puede haber en otras industrias. Y que no hay un organismo internacional imparcial que vele por este control, ¿no?, de competencia. Entonces, bueno, quería preguntarle a él como experto qué nos puede aclarar en cuanto a esto. Y recuerdo, ya se me va el tiempo, ¿no? Hace no sé si de 2 años o hace menos, la famosa huelga de estibadores que sufrimos en España, cómo estuvimos bloqueados y nadie hacía nada. O sea, había un bloqueo, una huelga de estibadores y el transporte es un bien necesario y básico. Y desde los gobiernos no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada. Y está pasando lo mismo con el tema del transporte internacional. No vemos ningún debate en ninguna cadena de televisión, en ningún periódico, y en cualquier país te cuentan lo mismo. Tenemos clientes en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en China, en Latinoamérica. Todos estamos igual. Tenemos la misma incertidumbre y las mismas preguntas de hasta dónde va a llegar esto. Me quedo con el mensaje de Maite, ¿no? Que esto va a estar hasta el 2023, que nos va a tocar un año 2022 de seguir sufriendo, pero bueno, pues no sé si sin una regulación a nivel país esto se va a poder controlar, o a partir del 2023 vamos a seguir igual. Bueno, Muy Marina, una puntualización. En Estados Unidos sí que ha habido algún cliente que ha demandado a la naviera por los sobrecostes de las demoras y ha ganado el pleito, ¿eh? Ha habido un par de compañías. Entonces, quiero decir que efectivamente la regulación en sí misma no existe porque, bueno, son contratos privados, pero creo que, a ver, es verdad que tienes que tener la dimensión suficiente como compañía para meterte en ese pleito, ¿no? Pero que quiero decir que, bueno, pues que sí se pueden intentar gestionar temas, ¿no? Pero bueno. Perdón, Ignacio, antes de darle palabra a Javier por el tema del último que preguntaba. Yo para aclarar, Marina, cuando digo que no, o sea, obviamente el poder de compra es importante, eso no lo voy a negar, no lo estoy diciendo por ahí. Yo cuando digo que falta equipo de contenedores, falta para todos. Cuando un barco no escala en Shanghái, es para todos. Te llames Walmart, que es el número 1, te llames el último de la casa, ¿me entiendes? O sea, voy por ahí, ¿eh? Y yo quiero decir que afecta tal. Lo que sí que aconsejo, y lo habéis dicho en varias, ya sea porque te asocias con alguien para tener más poder, o bien que te unas a algún transitario que te pueda ayudar, buscar el partner correcto. Pero quería decir que va por ahí, que la falta de contenedores es para todos, que un barco no escale es para todos. Totalmente. Y diré que es importante, por ejemplo, tú, Marina, pues tendrás un tráfico de contenido de reefer, pues que encuentres el especialista, ¿no? Y fíjate, el transporte de reefer, por ejemplo, la dificultad se incrementa porque es que si hay dificultades con los equipos estándar, pues con el reefer va más allá, ¿no? Entonces, esa velocidad de tu partner que te diga dónde está el equipo, cuándo lo puedes tener disponible, a qué precio y que te informe bien de la gestión del riesgo para que tú también se lo transmitas a tu cliente, eso es súper importante, ¿eh? A día de hoy, en cualquier flujo, a cualquier tráfico, pero es súper importante la transparencia, también del forecast, lo que decía por aquí alguno de los ponentes, como también de las capacidades del operador logístico, ¿eh? O sea, yo como operador logístico decirte, mira, puedo llegar hasta aquí, y entonces que tú también eso lo manejes, ¿vale? Y luego la velocidad, ¿no? Y la toma de decisiones. Oye, ¿esta es una opción válida? Sí, pues decidamos, porque es que igual esperamos a decidir a la semana siguiente y esa opción se ha evaporado. O sea, a día de hoy es verdad que la toma de decisiones, ser valiente a veces en la toma de decisiones es importante también. Sí, sí, por supuesto. En el tema, ya que lo mencionas, en el tema de reefer, se complica todo mucho más. O sea, nosotros tenemos que hacer reservas de barcos con 3 semanas. Y aún así nos podemos encontrar el caso de que al final ese espacio que teníamos reservado, ese contenedor, pues luego no esté. Porque claro, al final pues no deja de ser pequeño.
Entonces, bueno, esa realidad ahí la tienes. Gracias, gracias Marina. Por alusiones, Javier Portales, y aprovecho que has intervenido menos, Javier. Te estaban interpelando sobre libre competencia en el mundo marítimo. Ahora mismo están cambiando los plazos de suministro, se están retrasando las entregas. ¿Qué consecuencias va a tener en los contratos, en el contrato madre, el contrato de compraventa? ¿Qué consecuencias puede tener en el contrato de transportes si va a haber algunas cláusulas que vamos a tener que incorporar a los contratos? ¿Cómo es posible que en esa situación donde las líneas navieras no aceptan ninguna responsabilidad, tengamos en el otro extremo a las empresas, a los cargadores que tienen que competir y que necesitan certeza, y que esa certeza muchas veces tiene que estar in black and white, escrita, escrita desde cliente desde cliente a la empresa exportadora española, y esta empresa exportadora española tiene que pedir, si quiere ser competitivo, tiene que exigir unas entregas en unos plazos de suministro, porque si no, no hay negocio. No hay negocio. Vale, vamos a ver. Esto no es respuesta de abogado, pero contestar a esas preguntas exigiría aquí un buen rato, ¿vale? Como mínimo, Ignacio. Pero bueno, voy a dar respuestas breves en los puntos que habéis comentado y que tú resumes ahora. Si es necesario, lo explayamos más. Digo, para no absorber más tiempo del necesario. Primero, que además sobre esto estaba comentando antes Marina también, unos puntos que son interesantes. Nosotros asesoramos navieras, cargadores, receptores, transitarios, somos un poco espectadores asépticos de todo el escenario desde el punto de vista legal, ¿vale? Entonces aquí, sin romper lanzas, hay una cuestión objetiva muy evidente. Los operadores logísticos hoy, que es cierto que tuvieron una época hace décadas donde solo eran intermediarios y ganaban comisiones, luego se le presentaron ya a los clientes como, digamos, la empresa que les resuelve todos los problemas asociados al transporte, sea marítimo, terrestre, aéreo, multimodal, como sea. Y es verdad que las empresas, los exportadores o los importadores, descansan en el operador logístico para que asuma todos los riesgos, ¿vale?, de esa operación. Y eso tiene sentido, o sea, tiene sentido tal y como está configurado modernamente. Pero nosotros tenemos que poner sobre la mesa una cuestión que es muy clara. La asunción de riesgos hoy, cuando tienes que ir a contratar espacios o transporte de contenedores con compañías navieras cuyo régimen jurídico conocemos, cuya capacidad de negociación o la que va a tener el transitario con la naviera también lo conocemos, pues es muy complicado y es muy obvio. Es decir, si el transitario con la compañía naviera va a tener que soportar toda la incertidumbre relativa a fechas, al booking, toda la incertidumbre relativa a la congestión portuaria y, por supuesto, al alza de los precios, eso tiene que tener un reflejo en el contrato entre los clientes y los transitarios. Es que no queda más remedio. Y el reflejo será en la redacción de cláusulas que protejan su posición de alguna forma, porque su posición frente a la naviera va a estar sacrificada, en principio, desde el punto de vista legal. Y entonces, bueno, digamos, el operador logístico le va a facilitar un poco las cosas al cliente, aunque solo sea porque va a responder, en el caso de empresas radicadas aquí, va a responder ante nuestros tribunales en los términos que se hayan contratado. Pero quiero decir, o se refleja en el contenido del contrato, en las cláusulas, o se refleja en el precio. Pero de alguna forma se tiene que reflejar, porque un operador logístico hoy, cuando vaya con la naviera, le van a decir que todos los problemas, incluida una pregunta que me hacían directamente sobre qué ocurre si me incumple el booking, pues ocurre que los clausulados de los conocimientos de embarque de las compañías navieras de línea regular protegen enormemente sus intereses, y eso tiene bastante protección en los tribunales donde las navieras te obligan a ir a litigar, y eso va a afectar a los operadores logísticos. No va a afectar al cliente, que va a poder litigar en principio sus problemas con el operador logístico probablemente ante los tribunales de su territorio, pero va a plantear un serio problema al operador logístico cuando se tenga que enfrentar a la naviera. Porque, insisto, los foros van a ser los de la sede de las compañías navieras con carácter general. Y eso está protegido. Si fuésemos ante un tribunal español local a discutirle determinadas cláusulas de los conocimientos de embarque de las navieras, que lo hemos hecho, pues el filtro puede ser distinto y las cláusulas muy abusivas pueden caer y puede haber cierta responsabilidad. Pero aquí también insisto en un punto, que al final la pregunta del booking va también por ahí. El retraso, que es la gran cuestión relevante, que al final es digamos, la consecuencia legal también
de todo lo que estamos comentando, el retraso tiene mala solución legal y la tiene mala solución en nuestro derecho marítimo, en el derecho marítimo internacional y, por supuesto, en el derecho al que se van a remitir las navieras en los conocimientos de embarque. O sea, la responsabilidad por retraso ha sido siempre una gran incógnita y a nivel internacional no está reconocida en el transporte marítimo. En nuestra ley de navegación de 2014, pues, bueno, por una razón que no entro ahora a explicar para no perder tiempo, hay un régimen de responsabilidad por retraso. Pero es un régimen limitado, incluso una responsabilidad que como mucho sería o equivaldría a 2,5 veces el flete pagado por la mercancía objeto de retraso. Y ya insisto, esto es un régimen anómalo, el que tenemos ahora en España, ¿vale? Para el retraso. Pero fijaros de qué estamos hablando, cuando estás hablando de una problemática que puede tener un contenido económico mucho más elevado. Y eso ya es excepcional, porque a nivel internacional puede no haber esa responsabilidad. Por tanto, digamos que esto es lo que hay que tener presente cuando se sienten los cargadores receptores con los operadores logísticos, porque también tienen que entender cuál es el escenario en el que también juega luego el operador logístico con la naviera, etc. Lamentablemente ese es el escenario, ¿vale? ¿Por qué se juntan las navieras? ¿Por qué los oligopolios que se están produciendo? Preguntas. Pues la respuesta ahí yo creo que es relativamente sencilla en términos breves. Lamentablemente el transporte, digo lamentablemente en la búsqueda de soluciones, el transporte marítimo es internacional. Por eso, en el derecho marítimo casi todo se intenta regular por convenios internacionales, porque si no, no sirve. Porque lo que regulemos nosotros aquí, cuando luego tienes que ir a litigar a Francia, al Reino Unido, etcétera, no nos sirve. Con lo cual, la mayoría de las materias tratan de regularse con convenios internacionales que desborden incluso el ámbito de la Unión Europea, que regulen a nivel internacional y que vinculen la mayor parte de estados posibles. Y hay muchas materias en el ámbito marítimo que están reguladas así. Pero cuando hablamos del control de la posición de abuso dominante, de la no fijación de precios, etcétera, pues no tenemos un derecho internacional ni, por supuesto, ninguna institución que se cree a través de ningún convenio internacional que lo proteja. En el ámbito de la Unión Europea, el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohibía el abuso de posición dominante y de empresas en el mercado, por supuesto en nuestro derecho nacional también, y ha habido reglamentos de la Unión Europea hasta fechas recientes que tienden a prohibir determinadas prácticas de fijación de precios y demás. Pero claro, es fijación de precios contra ley del mercado, ley de la oferta y la demanda. Tampoco es sencillo, ni siquiera dentro del ámbito de la Unión Europea, ponerle freno a eso. Y a nivel internacional es que no hay norma. Pues será lo que en China se regule, lo que en cada lugar se regule, ¿vale? Y un último punto de 3 palabras. No olvidemos, porque también de alguna forma se ha tocado este punto, que así como para resolver los problemas de congestión portuaria y de barcos sin descargar en la costa oeste de los Estados Unidos, las autoridades de Los Ángeles han dicho 24 horas de trabajo en las terminales. En España no nos olvidemos de nuestro problema de la estima, ¿vale? Que está sin resolver, que es el que nos faltaba también. Muchas gracias, Javier. Una pregunta, por favor, una pregunta para los operadores logísticos. Una pregunta para Javier, para Maite y para Xavi. Ya, digamos que bajando un poco esto ya a lo que tenemos enfrente, no vamos a luchar contra molinos de viento. ¿Cómo encaramos la negociación con vosotros en 2022? ¿Qué consejos nos dais para encarar una buena negociación para el año que viene? ¿Cuáles son las perspectivas? Si os podéis mojar algo en precio, hablando de precio y si queréis hablando de servicio. ¿Qué tenemos por delante? Porque va a haber que negociar ahora. Los clientes, los cargadores, van a tener que sentarse a final de año a negociar precios de venta, ¿no? Precios de venta, si las relaciones se van a mantener, si las relaciones comerciales se van a mantener, va a haber que hablar de precios. Y al final, si vosotros nos vais a subir los precios, pues tendremos que tener nosotros de alguna forma un poco de colchón, ¿no? Porque es que al final las empresas tienen que volver a ser rentables. Entonces, ¿cuáles son vuestros consejos en la negociación de los tenders? Si hay empresas que van, digamos, a un tender o las negociaciones en spot, si esto hay que negociarlo mes a mes, que tampoco vemos muy bien la diferencia entre el tender y el spot, cuando a veces, pues no sé, nos puede dar miedo a comprometernos a un precio fijo durante todo el año, o no tenemos masa crítica para poder sentarnos con vosotros y negociar por volumen. Por favor, ¿quién empieza primero? Lo que tú nos digas, Ignacio, tú eres el que está aquí. Pues mira, el bueno de Javier.
Muy bien. Yo mismo. Esto, a ver, para mí hay un tema importante a ver, por responder la pregunta lo más claramente posible. Esperamos que estos precios y este nivel de servicio, de incertidumbre o de certezas que tenemos con respecto al nivel de servicio se mantenga por lo menos hasta el primer semestre, más o menos, de 2022. Pero yo creo que los precios van a ser los que estén en el mercado. Yo siempre digo que cuento una especie de anécdota que me parece que es bastante que refleja la realidad. Es que dos personas van por la selva, ¿de acuerdo? Y de repente, o por la sabana, y de repente ven un león. Y entonces uno se asusta mucho y el otro le ve sonriendo. Y le dice, ¿pero tú por qué sonríes? Y dice, porque yo corro más rápido que tú. Entonces, el león está ahí. Y el león, el precio, el nivel de servicio, lo vamos a tener que torear entre todos. Yo para mí el planteamiento, y esto es una asunción, o sea, o asumimos la realidad o vamos a luchar contra molinos de viento. A partir de aquí, lo que tenemos que buscar, como han hecho las grandes compañías, es buscar una cadena cada vez más resiliente. Tenemos que empezar a dejar de pensar en cadenas tensas, en cadenas donde los costes, que son importantes para todos, por supuesto, pero es importante que esos costes los va a trasladar a todo el sector. Luego, por lo tanto, la idea es ser más competitivo que tu vecino de al lado. Y en ese sentido, trasladar lo que se pueda al mercado. Por lo menos eso sería un poco el planteamiento. Y las tensiones de precio, que es un poco lo que decía al principio, y lo que dicen todos los economistas, se solucionan con inversión. Pues seguro que va a haber, los barcos tardan mucho en construirse y esperemos que se aplaque un poco la demanda que hay de servicio, pero en cualquier caso entendemos que irá bajando. Pero esto sí, a partir del primer semestre del año calculamos que todo se mantenga más o menos igual y no tenemos la bola de cristal. Muchas gracias, Javier. A ver, Xavi. Bueno, vamos a ver, yo creo que en este foro los clientes que tenemos son de diferente perfil, ¿no? Hay clientes que tienen gran volumen, clientes que lo que hacen es importar un producto final que va al cliente y otros clientes que lo que hacen es mover piezas para una cadena de suministro, ¿no? Entonces hay realidades diferentes. Yo a nivel de forecast, yo soy más pesimista que Javier. Creo que la situación va a durar todo el 2022 y parte del 23 mínimo, ¿vale? Efectivamente hay pues, las empresas, los armadores y las aerolíneas y están invirtiendo en nuevos vehículos y más capacidad. Al respecto al volumen, deciros que el intercambio comercial está a niveles del año 2019. No hay más intercambio comercial que el año 2019. Hay flota, lo que pasa es que hay otros problemas. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué recomendamos? Mi punto de vista es, lo he dicho antes, hay que categorizar un poco quiénes somos, ¿no? Con respecto a este mercado. Si tenemos un flujo regular, yo lo que diría es qué parte de ese flujo está muy condicionado por el precio, pero no tiene un flujo tenso, entonces intentar negociar una location a un precio más económico para esos flujos, y las cargas que son de flujo tenso o que realmente tienen un riesgo asociado a una pérdida de venta o una parada de producción, pues intentar acordar el servicio, las condiciones del servicio. Esto a este precio, ¿cuándo lo vamos a poder embarcar? Evidentemente, y como decía Paco, si el barco no va a Shanghái, no va a Shanghái para nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, intentar un poco gestionar así la cadena de suministro. 2, el operador logístico, proveer de transparencia, cuál es nuestra capacidad, hasta dónde podemos llegar, no sobrevender, porque lo realmente, y 3, no saber un poco, y también se ha dicho con quién queremos ir, ¿no? Porque hay veces que también infraccionamos el mercado, o sea, la misma carga va a 3 operadores, a 4 operadores, a 3, a 4, a 5 navieras y al final eso está hiperinflacionando el mercado. Y buscar especialistas, o sea, nosotros concretamente estamos invirtiendo en especialistas por trade lanes, en especialistas por commodities, en especialistas por tipos de equipo, y eso lo que hace es mejorar la relación con las navieras, tener más visibilidad, estar mejor informado. Y también negociar un marco, vamos a decir así, de comunicación, de visibilidad y de comunicación. ¿Qué equipo va a haber detrás de esa carga? ¿Quién te va a estar gestionando eso? ¿Y cómo te vamos a proveer de información para que tú al final gestiones o tu cadena de producción o tu venta a cliente final? Esas son para mí las 3 claves. Muy bien. Muchas gracias, Xavi. Maite. Muy buenas. Bueno, pues lamentándolo mucho, estoy de acuerdo
con mis compañeros de no lo lamentes, joder. del sector. Pero aquí hay un factor del que no hemos hablado, pero independientemente de que sí que se va a meter en el mercado mayor capacidad y irá entrando sobre todo en el 2023, quizás a lo largo, a medida que acabamos el 22, se tranquiliza un poco, pero yo el 22 no lo veo normal. Es también la capacidad portuaria, ¿no? Los retrasos de los buques están en un 60-70% de servicio, pero un Ningbo no hay semana que no tenga 15 barcos calados, ¿no? Entonces, al final esto también es un tema de si la infraestructura está de todo adaptada, y bueno, ya sabemos de ciertos aeropuertos, de ciertos puertos como el de Singapur, el de Valencia, que hay ciertas extensiones, pero digamos que no es solo un factor de los barcos, sino también hay un factor de toda la infraestructura, ¿no? De si esos megabuques van a poder ser procesados en ese tiempo y forma. Evidentemente, China aquí ha tenido gran parte del problema, pues porque si hay un infectado en la terminal de Yantian, lo bloquean durante una semana porque los 300 empleados tienen que ir a cuarentena. Y Maite, y una puntualización. Y Sí. ese bloqueo produce un bloqueo de capacidad el doble que el Evergiven del canal de Suez. O sea, hemos hablado mucho del Evergiven, pero es que por un caso en Yantian producimos un colapso del doble que el Evergiven. O sea, y no es tan visible. Exacto. O hay un caso en el aeropuerto de Shanghái y se bloquean las exportaciones 5 días. Eso, en el momento que vaya mejorando el tema COVID, que entendemos que es específicamente coyuntural, tiene que mejorar, pero hay que ver un poco cómo va a estar el tema de las terminales. A partir de ahí, yo, por lo que voy viendo en China, yo estaría más hacia un 23, y también creo que no se llegará a los niveles previos, digamos, de lo que conocíamos antes, de que casi, pues eso, era más barato un acarreo, era más barato un flete de import de Shanghái a un Valencia que un acarreo, ¿no? Interno. Dicho esto, yo creo que ya lo he dicho y estoy bastante de acuerdo con lo que se ha comentado. Ahora está habiendo movimientos digamos, pues bueno, nosotros tenemos nuestros contratos, se está identificando también quién te acompaña, quién no te acompaña, porque evidentemente aquí lo importante es trabajar con alianzas a largo plazo, con partners que te den esa visibilidad de lo que hay, de lo que realmente hay, y que te den una visibilidad de sistema, porque esto tiene un impacto muy importante para vosotros, y que te den una visibilidad real de lo que está pasando en el mercado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Samin. Aquí el primer planteamiento es qué tipo de negocio es y hasta qué nivel impacta un rollover, porque el impacto es para todos, pero no es el mismo. Walmart, cuando los fletes estaban todavía a 8.000, 10.000, llegó a China y dijo, yo pago 20.000, pero ningún contenedor, ninguno de los míos se queda en tierra. Y no tuvo ningún rollover y estaba pagando pues, 50% como estaba hace 6 meses el mercado. Teniendo eso como perspectiva, el mercado, hay parte importante del espacio que las navieras lo van a sacar a spot, pero yo no saldría sin ningún acuerdo garantizando cierta parte de mi volumen, ya sea parte con naviera y parte con carrier, y dejaría cierta flexibilidad a ver cómo está el mercado en spot, dependiendo de cómo esté mi cadena de suministro. Pero la situación en la primera parte va a seguir siendo muy similar a esta, y al final, bueno, pues el juego puede tener impactos también en la selección natural que van a hacer tanto las navieras como los forwarders, ¿no? Al final, si hay un espacio y hay unas decisiones que tomar, pues el que acompaña y el que hay... la relación tiene que ser bidireccional, y yo creo que lo primero es saber hasta qué punto un rollover nos afecta, pero yo no saldría sin parte del volumen garantizado con unas mínimas garantías de salir del espacio. Y a nivel fletes, pues lo que se está viendo ahora, y ahí veremos un poco cuál es el juego de las navieras, pero yo iría, insisto, a un modelo mixto, porque las navieras al final no van a poder dar salida a todo, y el impacto del negocio en la visibilidad no es la misma, pues porque tienen gente datando la información de forma descentralizada,
al final se transfieren unas informaciones en los sistemas que no son reales y eso al final, pues reconducirlo a través de una estructura de una naviera es muy complicado. Y aunque el problema, la raíz la tenga la misma un forwarder, el dato te lo puede confirmar. Digamos que va a tener más interés. Y bueno, poco más por mi parte, Ignacio. Muchas gracias, Maite. A los cargadores, aquí se está comentando de que las cadenas tienen que ser más resilientes a costa de tener más stock o más resilientes a costa de tener mejor información por parte de los operadores logísticos. Os va a seguir subiendo los precios. Los plazos se van alargando. Si hay más plazos, si son más largos, vuestra planificación se va a ver afectada porque el forecasting no es perfecto. Entonces vais a tener que elevar vuestros stocks, no solo por la incertidumbre, sino porque los plazos son más largos. Al final esto es coste más coste más coste. Bueno, yo si tuviera que apostar, Ignacio, claramente apostaría por la información. En alguna de mis intervenciones lo he mencionado. Creo que no debe ser tan complicado proveer de una buena información. Entendemos la situación, la hemos interiorizado, como decían los compañeros, ya forma parte de nuestro día a día. Nos ha enseñado también cosas buenas. Como todo en la vida, yo soy una persona bastante positiva y de todo siempre intento sacar alguna buena lectura, ¿no? Y esto nos ha enseñado a programar. Nosotros estamos en un sector donde no se programa, esto no es automoción, por ejemplo, aquí, bueno, pues era un poco a salto de mata. Y esto nos ha enseñado a programar, pero, por supuesto, la solución no pasa por incrementar los inventarios. El dinero es finito. Los costes del dinero cada día van a ser más altos. Las líneas de financiación no van a seguir creciendo in eternum, ¿no? Entonces, debemos de mejorar claramente la información. Al final, ya hemos asumido esa parte de los precios. También creo una cosa, y es una pequeña reflexión, ¿no? No sé cuántos sectores van a poder soportar continuos incrementos logísticos unidos, sobre todo la vieja Europa, ¿no? Unidos a unos incrementos descomunales de energía, que todo eso al final va a acabar pagándolo el consumidor. No sé hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Pero bueno, no, la solución no pasa por seguir incrementando inventarios, la solución pasa por mejorar la sensibilidad hacia los clientes y mejorar claramente la información. Muy bien. Pero, Francisco, al final, ¿la información qué quiere decir? Es decir, el transitario, y voy un poquito más concretando, el que dispone de muy buena información es el gran transitario que tiene muy buenas, digamos, herramientas de trazabilidad, etcétera. Entonces, aquí ya empezamos ya entre lo que llamaba Maite, y me hizo mucha gracia el otro día, local heroes, entre los local heroes, los forwarders de casa, que te van a cuidar mucho, que te miman, y los grandes transitarios que ahora mismo, en plena crisis, porque esto es así, pues bueno, tienen puntos de apoyo pues mucho más fuertes para solventar esto. Entonces, al final, es decir, transitario grande, transitario pequeño, o si no, es decir, si el transitario grande no nos da soluciones, hay herramientas ahora mismo que se está planteando en el mercado, como la del Trade Lens, que apoyándose en partners en transitarios muy pequeñitos, se puede hacer un trabajo muy bueno. Yo sobre eso prefiero no pronunciarme, eso es un tema estratégico nuestro y no voy a dar mi opinión. Cada uno que busque la mejor solución. El tema informático está fenomenal, pero yo ahora me conecto a MSC, le pregunto el transit time para un embarque a Altamira y me contesta que tiene 28 días y la realidad es que puede llegar en 70, ¿no? Y cuando llega el famoso roleo, pues bueno, pues lo que tienes que tener es alguien que te informe debidamente. No sé si el grande o el pequeño, no voy a entrar a esa disquisición, pero claramente con el que trabajes te debe de informar bien y tú debes de ser una prioridad y te ha de informar.
que eso sea a través de una herramienta informática a la cual tú te conectas con tus claves y ahí vas viendo tú todo, pues bueno, pues todo depende de a lo que tú estés dispuesto o lo que tú busques, ¿no? Y entonces yo ahí tampoco voy a entrar en ese tema. Pero sí, claramente ese es uno de los debates, ¿no? Trabajar con uno grande o trabajar con varios pequeños. Trabajar directamente, esto lo tenemos dentro de nuestra casa. Nosotros tenemos estrategias distintas en las 3 compañías del grupo. Pues hay quien trabaja directamente con naviera, hay quien trabaja con transitario grande y hay quien trabaja con transitario pequeño. Y cada uno, bueno, pues la realidad es que a alguno de todos le ha dado esta nueva situación, pues le ha dado toda la razón, ¿eh? Porque el nivel de abandono en algunos casos ha sido tremendo, al punto de no disponer de nada de producto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema estratégico, yo no me quiero pronunciar, pero sí, es una pregunta muy, muy, muy importante, muy, muy relevante. Muy bien. A ver, aquí Marina y Paco, ¿qué podéis decir? Si podéis decir algo. Marina, porfa. Vale, yo estaba esperando que hablar. Bueno, en nuestro caso, la experiencia de trabajar directamente con las navieras para nosotros ha sido un desastre. Entonces, nosotros trabajamos exclusivamente, salvo que sea una imposición por parte del cliente en una venta FOB, trabajamos siempre con un transitario y, como comentaba Paco, en algunos casos preferimos el pequeño por motivos, pues porque quizá pues, somos más importantes para su cuenta de resultados y nos da más atención, y en algunos tipos de clientes preferimos trabajar con grandes que tengan su propia gente, sus propias oficinas, sus propios dispositivos en los países de destino, pues para, por ejemplo, pues solventar problemas que podemos tener en la llegada de los contenedores, despachos, etcétera. Entonces, bueno, trabajamos con casi todo tipo de formas. Muy bien. En nuestro caso, Ignacio, nosotros tenemos los contratos con las navieras, aunque trabajamos con todos los actores. Con el volumen que tenemos todo tipo de figuras. Yo me sabe fatal porque son las 11, ya hemos dicho hasta las 11, yo como mucho voy a estar 5 minutos más. Hay una cosa que ha dicho antes alguien, y relacionado con tu pregunta respecto a, oye, ¿y ahora qué hacemos? Y cómo lo... Ahora es momento de prepararnos a lo que estamos viendo y es momento de ser muy rápido en las tomas de decisiones. Lamentablemente, lo decía Sabin, bueno, pues lamentablemente os parecerá una locura, ya sabéis cómo está el tema de los aviones, los charters. Hay aviones hoy en día en el mercado que están costando entre 1 millón y pico, 2 millones, pero es que la decisión la tenemos que tomar en 1 hora. Pero no porque en 1 hora, es que si no hay 3 detrás esperando. Entonces, para que veáis qué nivel de decisiones se toman y qué rapidez, lo decía Sabin, ha levantado la mano él, es una locura. Entonces, ante eso tenemos que prepararnos, pero a todas sus escalas, ¿eh? Cuando decimos un avión, en nuestro caso, es un contenedor o es un grupaje o es un camión que te pasa en la puerta y que hay que cogerlo. Porque podemos hablar otro día de la falta de choferes y los problemas que hay de distribución en las ciudades en un país como Holanda, ¿eh? O sea que... Pero bueno, que no es el tema y tampoco quiero abrir más melones porque son todo alegrías. Es viernes, por lo menos, por suerte. Pero ya está. Entonces, a la respuesta y consiguiendo de una manera, en función del cliente, yo recomendaría que hay que adaptar el modelo. En nuestro caso, sí, directo, trabajamos con naviera y también con el forwarder que nos ayuda en origen con todo el booking y con la consolidación, etc. Muchas gracias, Paco. Si no nos vemos, muchas gracias por asistir. A vosotros, un placer, de verdad. Y estaría toda la mañana, porque hay un tema muy interesante aquí. Veo sí, no, lo vamos a alargar un poquito porque, bueno, hay 300... Pues me perdonáis a todos si en 5 minutos desaparezco, ¿vale? Muy bien. Gracias, Paco. Muchas gracias. A ver, no hemos oído aquí todavía a Javier. Yo no sé si tú aquí tienes algo que decir, Javier Olguera. Sí, fíjate, yo una de las cosas que pienso al respecto, y lo digo a todo el mundo, o somos digitales o no seremos, pero no solamente en el mundo del forwarding, sino a las empresas. El mundo ha cambiado, cada vez se necesitan decisiones más rápidas, cada vez necesitamos estar más intercomunicados y las herramientas que tenemos a disposición, la inteligencia artificial, esas posibilidades que los grandes forwarders como DHL Global Forwarding pueden proporcionar, creo que en un momento determinado son necesarias para solventar este tipo de situaciones que estamos viviendo. Una vez ya que yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto lo tenemos que vivir, no es una cuestión de intentar ocultar el león para evitar que nos coma, sino que tenemos que saber que tenemos que correr y tenemos que correr rápido, pues a partir de ahí es información muy directa, es forecast,
Esto cada vez va a resultar más unas relaciones entre unos y otros. Os necesitamos a vosotros, pero necesitamos que nos deis una información fiable para poder trabajar con ella y a partir de ahí este sistema, ya cada uno va a depender, como comentábamos, del tipo de cliente, del tipo de necesidad, tipo de producto, pues poder optar a un modelo en donde te garantices y haya un sistema mucho más resiliente para mercancías que sea importante recibir. Y a partir de ahí, bueno, pues jugar a lo mejor un poco al spot bueno, por ahí viendo cómo va fluctuando el mercado ante el desconocimiento y, vamos, lo que he comentado, no hay bola de cristal donde podamos ver en un futuro a medio plazo cómo va a comportarse este tema. Javier, una pregunta. Cuando nos hablas de comunicación, que está muy bien y que muchas veces nos llenamos la boca con sistemas, digamos, más avanzados, pero la realidad muchas veces no va tan rápida como se quisiera, también hay una parte operacional, es decir, lo que no puede ser es que nos enteremos de unos costes por almacenamiento al de 2 semanas. Es decir, ya sé que no tenéis la responsabilidad total vosotros, pero dentro de esta subida de precios hay una cosa que es subida pura y hay otra cosa que es sobrecoste y sienta muy mal a los clientes cuando te avisan al de 2 semanas. No, parece ser... Da la impresión desde fuera que la terminal se está frotando las manos y solo avisa a su cliente, que será la línea en destino, como demasiado tarde. No sé si me entiendes. Y por otro lado, aquí en origen, nuestros comerciales, pues hombre, si visitan a un cliente y les avisan de todo lo que les puede pasar, pues hombre, pues la verdad es que no vendemos un flete. Es decir, a veces, claro, con clientes importantes, con gran experiencia, que saben lo que hay, pues no hay ningún problema en avisar de que para cierto país hay ciertas complicaciones. Pero bien es cierto que el que vende es el tío más positivo, la tía más positiva del mundo. Y si ponemos todo tipo de problemas cuando estamos ofreciendo servicios, pues hombre, no es una oferta muy atractiva, ¿no? Y por detrás vendrá otra empresa que dirá que, bueno, que lo tiene solucionado allí en destino, ¿no? Gracias, Ignacio. Muy buena pregunta. A ver, por supuesto la información está ahí, lo importante es disponer de sistemas robustos, disponer de oficinas propias en donde pueda irse metiendo todo este tipo de información, pero eso no es óbice para que haya customer service, en nuestro caso, en donde la particularización y la personalización de los tráficos y el tener asignados personas que conozcan los tráficos, las necesidades y las particularidades, pues es esencial. Por otro lado, estabas comentando el tema de los comerciales, esencial. Yo cada vez confío menos en el aspecto transaccional, los precios los podemos ver prácticamente ahora en cualquier lado. Lo importante para mi departamento comercial es proporcionar soluciones, entender cuáles son las necesidades del cliente y en base a toda la experiencia que conocemos y personas especialistas en cada uno de los sectores, en cada uno de los trades, cada una de las regiones del mundo, pues poder asesorar y decir, oye, a Los Ángeles no mandes, utiliza otros puertos alternativos, vamos a explorar ciertas cosas, no lo sé, lo que corresponda en cada uno de los lugares y eso espero de mi equipo y es lo que buscamos. Y fundamentalmente el tema de los almacenajes que comentabas para mí es esencial. Estados Unidos está siendo un ejemplo claro donde está suponiendo, hay muchos problemas, no lo vamos a negar. Yo no voy a coger y digo, aquí llegamos cualquiera de nosotros y tenemos la solución mágica a toda esta problemática porque la hay y es enorme. Lo importante es mantener informado. En el caso de Estados Unidos disponemos de flota propia, además de la flota de las propias navieras, y yo creo que es una opción, por lo menos, tener dos alternativas factibles para poder ofrecer servicio y a partir de ahí, bueno, pues estar muy pendiente, no solamente con esas herramientas globales, sino personalizando el servicio. Espero haberte respondido al menos a esa... Vale. Perdonad. Claro. Perdonad, le he cerrado el micrófono a Marina que no sea... Sigue, por favor, Javier. No, había acabado. Fundamentalmente vale. Es eso. Vale. Es estar correcto. Al final es personalizar el servicio, es tener customer service, es estar pendiente, es disponer de sistemas y es estar atento para sabiendo que los problemas están ahí, que nos afecte lo menos posible. Muy bien. Mira, muy bien. Como son ya las 11:05, ¿os parece que cerremos cada uno
una última intervención. Lo hemos dicho, hemos hablado mucho, luego también los asistentes nos han dado muchísima información que os ha alimentado también la intervención. ¿Os parece que al final pues cada uno pues dé su consejo, su mejor consejo a toda esta gente que nos está escuchando y así cerramos? ¿Os parece bien? Maite, venga. Gracias. Bueno, yo voy a recoger el testigo de la última pregunta y ya con eso hago un poco el cierre y la conclusión de lo que yo haría si estuviera en el lado de los cargadores. Respecto a la pregunta de grandes o pequeños, que es la eterna dicotomía, yo, a ver, responder es un poco hacer un alegato a algo un poco partidista, ¿no? Pero yo indicar que es mi segunda experiencia en Asia, entre el regreso a España y bueno, en total son 7 años, pero la primera estancia lo hice en lo que se entiende un global forwarder, no un top 10, y evidentemente hay grandes diferencias y como todo hay pluses y contras. Y aquí lo importante es entender cuál es el modelo y cuál es exactamente el servicio que se necesita. La realidad es que el acceso que yo podía tener en una empresa que tiene 150 países y 100.000 empleados a la hora de priorizar las decisiones que podían ser más beneficiosas para los clientes de España, de mi empresa en España, pues era un impacto determinado. O el acceso que podía tener a la persona que estaba llevando los envíos o porque iba dividido en varios departamentos, pues al final en un tamaño se diluía esa visibilidad. También es verdad que el músculo es también diferente. Entonces es un poco ver cuáles son las necesidades del momento. Ahora nosotros, bueno, somos una empresa en 25 países de capital puramente español, con una toma de decisiones muy enfocada a quienes nos dan de comer, que es principalmente España y Latinoamérica. Y bueno, hay una estructura suficientemente importante con unos contratos que dan cabida a ese fondo de comercio que está centrado en los mercados donde estamos, que son principalmente hispanohablantes. Y entonces ahí cada uno tendrá que ver, y luego en la total transparencia de la confianza con el cliente está siempre el decir dónde uno es más competitivo o menos. El tema de la digitalización yo estoy muy de acuerdo, pero al final hay que garantizar que quien está detrás del dato lo está datando bien, porque al final en todos los sistemas hay un dato, pero si el dato es incorrecto no sirve de nada. Es verdad que todos nos nutrimos del dato de la naviera, pero es verdad también que dependiendo de dónde estén tus desarrolladores, y en nuestro caso son propios, pues nosotros tenemos acceso, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que solo data información y eso se vuelca a Maitiva. Y es verdad que hay problemas porque, bueno, estamos muy vinculados con las navieras y a veces es errático. Pero ahí el valor añadido es entender quién eres tú para tu proveedor, qué impacto tiene tu proveedor en el origen para poder cambiar las decisiones y qué impacto tienes para poder tener un servicio adecuado a ti y darte la respuesta en tiempo y forma que necesitas. Y bueno, creo que con TIVA China puede dar ese servicio y las limitaciones que en un momento dado podamos tener, que a veces las tenemos, se transfieren porque al final lo que tienes que hacer es ser honesto y no jugar al engañarse a lo solitario. Y respecto al consejo, yo creo que he sido muy clara: alianzas fuertes, partners en los que confiar, entender cuál porcentaje del suministro se necesita garantizar espacio, entendiendo que, estoy de acuerdo, la financiación cada vez será más cara y aquí no se trata de tener inventarios all over the place. Pero también hay que garantizar cierta seguridad porque esta incertidumbre se va a extender y, bueno, pues hay ciertas navieras, supongo que lo sabéis, que el juego cada vez va a ser más agresivo y aquí es saber que con quien estás trabajando dentro de sus capacidades va a mirar por tus intereses. Y yo iría a un modelo mixto y a diversificar riesgos y a tener un pulso del mercado, porque siempre hay que tener un pulso del mercado. En costes, en información, en el acceso a la información y en poder adaptarse, porque esta incertidumbre es para todos. Pero el poder adaptarse y cómo adaptarse a esas incertidumbres es lo importante. Sin información no se pueden tomar decisiones. Y eso es todo por mi parte, Ignacio. Muchas gracias, Maite. Encantado. Igualmente. Siguiente. Javier Olguera.
Muchas gracias, Ignacio. Finalmente yo creo que hemos llegado a la conclusión de que esto ha venido a cambiar todo, que lo que sabíamos ya deja de ser y por lo tanto tenemos que empezar a tomar decisiones, saber dónde estamos y no luchar contra este cambio, sino saber adaptarnos. Y solamente aquellos que sean capaces de adaptarse y buscar las selecciones adecuadas pues podrán progresar y podrán seguir, en fin, trabajando en este entorno tan cambiante. Y para ello yo lo que he sugerido desde el primer momento es piensa en grande, es tener esa visibilidad, es esencial. La visibilidad la dan las navieras, la dan las oficinas, meter los datos en sistema y por supuesto tienen que ser reales. Estar muy atento a esos cambios porque estábamos acostumbrados a un modelo donde prácticamente no cambiaba nada, todo lo teníamos perfectamente establecido y ha dejado de ser así, aparte ya de los precios. Esa capacidad de compartir información entre todos nosotros para hacernos fuertes y de esta manera ir de la mano con cada uno de los clientes atendiendo sus necesidades y buscando las soluciones que se adecúen a sus problemas. Y a partir de ahí, lo que os he dicho, actuar rápido. Es esencial que esa manera de actuar rápido no podemos meditar mucho las decisiones porque está cambiando muy rápido y tenemos que ser muy ágiles todos. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Un placer. Xavi, por favor. Bueno, un consejo hemos dicho, ¿no? Bueno, un consejo, vaya, es difícil. Consejos tengo y vendo y para mí no tengo. Bueno, yo creo que todavía esto es un negocio de personas. Yo formo parte de una gran multinacional, tenemos muchísimas herramientas de digitalización, pero todavía creemos firmemente en el valor de las personas. Promovemos el valor de las personas y el valor que estas personas aportan a la sociedad. Y tenemos y queremos ser un agente de confianza. Queremos que nos reconozcáis como personas que empatizan con vuestros problemas, ¿no? Entonces, mi consejo, evidentemente, buscar una estructura que a cada uno le encaje, pero sobre todo que esa persona que te está atendiendo te genere confianza, ¿vale? Que sea una persona que te genere mucha confianza. En este momento tienes que estar bien, en este viaje, de momento tienes que estar bien acompañado, y ese es mi consejo en este momento. ¿Vale? Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias por tu ayuda. Marina parece que se ha desconectado. Francisco. Bueno, yo por acabar, en respuesta a Javier Olguera, yo estoy más en la línea de Xavi, me va a perdonar Javier. Creo en la digitalización firmemente, sí, por supuesto que sí, pero para mí es mucho más interesante conocer, tener un punto de contacto que me dé un poco de visión. Una persona, un poco de visión a medio plazo. Yo la pregunta que me hago es, primero, los datos, como decía Maite, si están bien, si están actualizados. Y segundo, la formación, ¿no? Customer Service, él habla de Customer Service. Yo no sé si Customer Service está informado y te puede facilitar una buena información en un entorno tan cambiante como el actual. Incluso me lo pregunto de los propios comerciales, Y creo que eso también es una pregunta y es un tema importante de desarrollo de las personas que tienen los transitarios. Para mí importante, vuelvo a remarcar, sensibilidad e información. El tema es duro de gestionar para los que somos consumidores de este servicio, pero hay que intentar que sea lo menos duro posible. Entonces, por favor, información. Que no cunda la sensación de que, bueno, pues todo vale, ¿no? Creo que el nivel de precios está claro que al final el mundo se rige por oferta y demanda, pero debe tener un límite porque a partir de determinado nivel empezamos a tener la sensación de abuso y eso no es bueno. Remarco que no podemos olvidar el tema del servicio, que efectivamente estamos viviendo una época maravillosa porque está todo vendido, pero esto cambiará y la memoria de todo el mundo perdurará. Entonces, no olvidemos, aunque ahora estemos en una situación de fuerza y de dominio de la situación, que esto un día cambiará, la vida es cíclica y esto cambiará. Y después, en cuanto a nosotros, pues al final no nos queda otra que ser muy ágiles y programar mucho, ¿no? Y sin duda, pues con esas dos cosas más o menos debemos de intentar capear la situación. Muchas gracias, Francisco. La verdad que me han encantado tus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Un placer.
Y por último, Javier. Sí, pues muy brevemente también empiezo por hacer un comentario muy rápido, y es que hay una pregunta que se hacía, y es que si en años próximos se verán sanciones internacionales a las navieras por parte de la Organización Mundial del Comercio por pactar precios, que entronca un poco con lo que yo había comentado antes. Entonces, bueno, Francisco está insistiendo ahora también en que tiene que haber un límite. Si esta situación perdura, evidentemente algo se hará a nivel internacional. Yo he puesto antes de manifiesto las dificultades. Creo que la Organización Mundial del Comercio más bien va a restringir políticas comerciales de los estados, puede sancionar estados. Habría que profundizar en esa cuestión, más que a las navieras directamente, pero bueno, creo que al final alguna reacción tendrá que haber si en el corto o medio plazo esto no se resuelve, el tema de los precios, ¿vale? Y luego, yo, por terminar, diría, hay un contrato del que no hemos hablado, porque tampoco daba tiempo para más, pero que es importante también, sobre todo a nivel importadores-exportadores, que es el contrato de compraventa internacional de las mercancías. O sea, estábamos centrando mucho en la relación con el operador logístico, la relación operador logístico-compañías navieras, pero bueno, aquí hay algo esencial, lo que subyace, ¿no? Que es el contrato de compraventa internacional, donde se pueden pactar cosas, donde se pueden pactar plazos. Cuando yo he visto, y además se ven en columnas escritas y demás, pues por poner un ejemplo muy claro, el de las Navidades, ¿no? La mercancía que después de Navidades ya no sirve. Eso es lo más conflictivo que se me ocurre cuando estamos discutiendo sobre el retraso en el transporte marítimo. Pues en la compraventa eso tiene que tener un reflejo. Lamentablemente, ahí sí que alguien va a tener que soportar esos riesgos. Y en la ejecución de los distintos contratos y en el cumplimiento, por hacer una simple aportación desde mi perspectiva y desde mi experiencia, pues yo diría, se está hablando de información, efectivamente, que el flujo de información y la transparencia de la información, a mí me parece que eso es básico. O sea, la situación es la que es. La posición de las navieras es la que es, la congestión portuaria, la falta de contenedores, los precios, todo se sabe. Entonces, esa información tiene que fluir ahora más que nunca en toda la cadena. Yo diría en toda la cadena de suministro, pero bueno, en los operadores en los que nos estamos concentrando ahora. Nuestra experiencia, nosotros hemos tenido muchos problemas, y digo, asesorando indistintamente a cualquiera de vuestras empresas. Vamos, de las que cumplen vuestros papeles en el mercado. Y, por ejemplo, muchos problemas con la paralización de contenedores, las reclamaciones por demoras, por almacenajes, por no uso de contenedores. Muchas veces subyace un problema de falta de información. Hemos tenido al operador logístico diciendo de repente la naviera por primera vez en no sé cuánto tiempo me pone de manifiesto. Hemos tenido al cliente último diciendo el operador logístico de repente me informa de esta situación económica tan dramática. Muchas veces eso para mí ha sido causa determinante de la situación vivida. Es verdad que las navieras tienen una posición dura porque te definen en sus documentos al merchant como todas las figuras posibles, luego por tanto alguien va a pagar todos esos costes y al final es tirar de la cadena hacia atrás. Hubo una decisión judicial que es interesante del año 2019 de Alicante porque en una de las primeras veces que yo lo he visto le dejó a la naviera sin recobrar costes por no haber informado puntualmente, no haber mantenido informado puntualmente al operador logístico. O sea que sí que ese flujo de información. Otra cosa es la situación de hecho, que si el receptor no retira la mercancía, que si hay congestión, hay una situación de hecho que nosotros muchas veces cuando nos han consultado decimos es que es difícil de resolver legalmente una situación de hecho. Pero con flujo de información y con transparencia y con una razonable negociación, bueno, pues se puede tratar de resolver. Y un último punto y termino, Ignacio, que tampoco ha dado tiempo a comentar, pero que simplemente como apunte, no nos olvidemos en la medida en que ello sea una herramienta de utilidad, que nosotros siempre recomendamos porque en el mundo del transporte marítimo es básico, los seguros, las pólizas de seguro. Hasta donde pueda llegar la cobertura, yo desde mi perspectiva digo que esa es una inversión razonable. Luego vosotros tendréis cada uno vuestra visión, ¿vale? Nada más. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias porque pon un abogado en tu vida, es que al final tenemos que tirar de vosotros. Así que nada, ha sido... Que no sea tu pareja, Ignacio. Muy bien, pues nada, agradeceros que hayáis echado media mañana aquí un viernes para ayudarnos aquí por lo menos a darnos un poquito más de horizonte. También agradecer a los asistentes que ha habido una aceptación muy buena en esta webinar. Vamos a grabar, bueno, está grabada, vamos a subir esta webinar la semana que viene a nuestra web. En la sección actualidad solemos grabar y colgar todo para los que no podéis asistir en directo.
si alguien quiere contactar con alguno de los panelistas de hoy, nos envía un correo sin más, y le reenviamos al panelista que vosotros queráis contactar. Y nada más, que paséis todos un buen fin de semana y bueno, pues ya saldremos de esta como hemos hecho siempre. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.